Hola a todos, muy bienvenidos a la clase número 18 de nuestro curso MAT 070, Introducción al Cálculo. En la clase de hoy estudiaremos las funciones invertibles. Comenzaremos por definir los conceptos de inyectividad, sobreyectividad y biyectividad. Con estos conceptos podremos definir la función inversa o inversa de una función. Comencemos por comprender la idea de qué es una función invertible o qué sería la inversa de una función. Consideremos una función f definida de a en b, una función real. Si pensamos en f como un proceso que convierte elementos del conjunto A en elementos del conjunto B, entonces es natural preguntarse si existirá un proceso inverso, es decir, una función inversa que transforme los elementos ahora del conjunto B en elementos del conjunto A con la misma correspondencia. En otras palabras, queremos saber si es posible construir a partir de la función f definida de a en b una nueva función g definida ahora de b en a, de manera que al componerlas volvamos al elemento inicial. De ser así, ¿bajo qué condiciones se puede hacer esto? Es decir, el problema que queremos resolver es el siguiente. Imaginemos que tenemos nuestros conjuntos, digamos A y B. Pongamos aquí un diagrama, un conjunto A y un conjunto B. Y tenemos nuestra función f que lleva elementos de A en B. Digamos, toma un elemento de A y le asigna una imagen, ¿cierto?, en el conjunto B que llamamos f de A. Ahora quisiéramos saber si es posible definir una función g tal que al componer ambas funciones recuperemos el elemento A. Es decir, queremos determinar si existe esta función g tal que al hacer g de f de a obtengamos como resultado el mismo elemento a. Es decir, esta relación g lo que hace es tomar, ¿no es cierto?, los elementos del conjunto B y asignarle a ese elemento la preimagen según la función f. Esto siempre es posible de hacer, es decir, si tengo una función f de a en b, siempre puedo recuperar las preimágenes de los elementos que viven en el recorrido de la función. Sin embargo, esta relación, ¿verdad?, que va asignando las preimágenes de los elementos que viven en el recorrido, no siempre es una función. Entonces, por eso nos preguntamos bajo qué condiciones esta relación g, que me devuelve las preimágenes, es una función. Para determinar bajo qué condiciones es posible encontrar esta función inversa, debemos estudiar los conceptos de inyectividad, sobreyectividad y biyectividad. Partamos por la definición de inyectividad. Diremos que una función f definida de a en b es inyectiva si y solo si para todo u y b del dominio de la función se tiene que, si u y b son distintos, entonces las imágenes de estos elementos del dominio también son distintas. Entonces, ¿qué nos dice la definición de inyectividad? Nos dice que cada elemento en el recorrido de la función tiene una única preimagen. Ahora, de manera equivalente, usando el contrarrecíproco de esta implicancia, podemos decir que f es inyectiva si y solo si para todo u y b del dominio de la función, tal que f de u es igual a f de b, entonces se tiene que u y b son necesariamente el mismo elemento del dominio. Es decir, si u y b son elementos del dominio que tienen la misma imagen, entonces necesariamente u y b son el mismo elemento del dominio. ¿Qué quiere decir esto? Nuevamente, que una función es inyectiva si todo elemento de su recorrido tiene exactamente una preimagen. En otras palabras, nos dicen, una función se dice inyectiva si puntos distintos en el dominio se envían también a puntos distintos en el conjunto de llegada. Y podemos observar esta idea dentro de los diagramas que nos presentan a continuación. En el primer caso tenemos una función inyectiva. Observa que cada uno de los tres elementos de este conjunto A van a elementos también distintos del conjunto de llegada. En cambio, en el segundo caso tenemos una función que no es inyectiva, porque los elementos distintos, los tres elementos que están en el dominio de la función, van los dos últimos, mira, al mismo elemento
C del conjunto de llegada. Es decir, que este elemento C no tiene una preimagen que sea única, ¿no? C tiene más de una preimagen. A C le corresponden dos preimágenes que son los elementos A y A'. Esto es una función no inyectiva. En este ejemplo se nos pide determinar si las siguientes funciones son o no inyectivas en su dominio natural. Y la primera función que nos entregan es f de x igual a 4x más 5. Miremos la gráfica de esta función. Aquí tenemos un esbozo de la gráfica de la función f de x igual a 4x más 5. Su gráfica es una recta de pendiente positiva igual a 4 y coeficiente de posición 5. Observa que para cada y en el recorrido de esta función, que es r, existe exactamente una preimagen x. Esta es una función inyectiva. F es efectivamente inyectiva. Ahora, ¿cómo probar esta afirmación, no? ¿Cómo probamos que f efectivamente es una función inyectiva? Acudimos a la definición. Consideraremos dos elementos del dominio, digamos x e y, en el dominio de la función que es r, y les pediremos que tengan la misma imagen, tales que f de x sea igual a f de y. ¿Qué quiere decir esto? F de x es 4x más 5 y queremos que esto sea igual a f de y, es decir, 4y más 5. ¿Qué debemos probar? Bueno, si f efectivamente es inyectiva, a imágenes iguales corresponden preimágenes iguales, es decir, deberíamos ser capaces de probar que x es igual a y. Y efectivamente, si en esta igualdad sumamos menos 5 a ambos lados, multiplicamos ahora por un cuarto, obtenemos que necesariamente x es igual a y. Es decir, dos elementos del recorrido que son iguales, tienen necesariamente la misma preimagen. Eso quiere decir que cada elemento, lo que vemos acá en la gráfica, cada y del recorrido tiene exactamente una preimagen. Pensemos ahora en la función del ejemplo 2. En este ejemplo, f está dada por 2x menos 1 dividido en 3x más 2. Queremos saber nuevamente si esta función es inyectiva. Miremos también su gráfica. Aquí podemos apreciar la gráfica de la función en GeoGebra. Desde la gráfica podemos ver que a cada y del recorrido corresponde única preimagen. Por lo tanto, desde la gráfica podemos apreciar que esta función racional es una función inyectiva. Ahora, ¿cómo probamos que la función es inyectiva? Veamos. Para probar que la función es inyectiva, vamos a acudir a la definición de inyectividad que nos dice que consideremos dos elementos del dominio, digamos x e y, en el dominio de la función. Entonces, ¿cuál es el dominio de la función? Volvamos a mirar el gráfico de GeoGebra. Podemos ver que nuestra función está definida para todo x excepto para aquel valor de x que hace 0 el denominador. Y observa que el denominador es 0 si y solo si x es igual a menos 2/3. Es decir, el punto del dominio, el punto que no está en el dominio, digo, es x igual a menos 2/3, que se encuentra por aquí, ¿no es cierto? X igual a menos 2/3. Deberíamos graficarlo directamente en GeoGebra, ¿no? Vamos a graficar esa recta. X igual a menos 2/3. Esa recta es una asíntota de nuestra función, ¿no? De nuestra gráfica. Aquí la tenemos. Entonces, x e y, elementos del dominio, son entonces dos puntos, ¿verdad? Del conjunto de los reales, vamos a escribirlo de inmediato, de los reales sin el menos 2/3, elementos del dominio. ¿Qué le vamos a pedir a estos elementos del dominio? Que tengan la misma imagen, es decir, tales que la imagen, recordemos, está dada por 2x menos 1 dividido en 3x más 2.
Esa es la imagen de x y queremos que la imagen de y sea la misma. O sea, 2y menos 1 dividido en 3y más 2. ¿Qué debemos probar para obtener que nuestra función es inyectiva? Que bajo esta hipótesis, ¿cierto?, que x e y tienen la misma imagen, debemos probar que x e y entonces son el mismo elemento del dominio. Entonces veamos, tenemos 2x menos 1, vamos a multiplicar todo, ¿no?, por 3x más 2, factor de 3y más 2. Y obtendremos 2x menos 1, factor de 3y más 2, igual a 2y menos 1 por 3x más 2. Reescribamos. Tenemos, haciendo el producto, término a término, tendremos 6x por y menos 3y más 4x menos 2. Y esto debe ser igual, haciendo el producto término a término al lado derecho, a 6xy menos 3x más 4y menos 2. Vemos que hay elementos en esta igualdad que se pueden cancelar, como los 6x. También el menos 2 se puede cancelar. Así es que la igualdad se ha reducido a menos 3y más 4x igual a menos 3x más 4y. Y agrupando las x y las y a cada lado de la igualdad, tendremos al lado izquierdo, dejaremos las x, tendremos 4x, de acá vienen otras 3x, es decir, 7x, igual a 4y más 3y, es decir, 7y. Y multiplicando todo por un séptimo, obtenemos que entonces x es igual a y. Es decir, hemos determinado que a imágenes iguales corresponden la misma preimagen. Es decir, que nuestra función es inyectiva. Nuestra función f de x, que está dada por 2x menos 1, dividido en 3x más 2, es una función inyectiva. Cada elemento de su recorrido tiene una única preimagen. Examinemos ahora la función del ejemplo 3. F de x es x al cuadrado. Aquí podemos ver su gráfica, ¿no? Tenemos la gráfica de y igual a x cuadrado, que es una parábola que abre hacia arriba y tiene vértice en el origen. Esta función, como vemos en la gráfica, no es una función inyectiva. Por ejemplo, si trazamos la recta, digamos y igual a 4, que es una recta paralela al eje x, podemos ver desde la gráfica que este valor de y, que está en el recorrido de la función, igual 4, tiene dos preimágenes. Estas preimágenes son x igual a menos 2 y x igual a 2. Es decir, nuestra función f de x igual x al cuadrado asigna a menos 2 y a 2 la misma imagen. 4, siendo 2 y menos 2 elementos distintos del dominio. Luego, esta función, f de x, dada por x al cuadrado, no es inyectiva. Igual 4 tiene más de una preimagen. En el ejemplo 4, la función es f de x dada por valor absoluto de x. Podemos apreciar aquí también su gráfica. Ya desde la gráfica podemos advertir que esta función no es inyectiva. Por ejemplo, si trazamos ahora la recta paralela al eje x, digamos igual 2, vemos que esta recta intersecta a la curva en dos puntos. Aquí tenemos las preimágenes del 2, ¿no? Las preimágenes del 2 son dos distintas, menos 2 y 2. Por lo tanto, vemos que valor absoluto de menos 2 es igual al valor absoluto de 2. Eso lo sabemos también de las propiedades del valor absoluto. Entonces, nuestra función f de x, dada por valor absoluto de x, no es una función inyectiva, puesto que vemos que a menos 2 y a 2 asigna la misma imagen, 2. Y 2 y menos 2 son elementos distintos del dominio que tienen entonces la misma imagen. De modo que nuestra función f no es inyectiva.
Observemos ahora la gráfica de la función del ejemplo 5. F de x es x al cubo. Aquí tenemos la gráfica de la función cúbica. La podemos ver aquí en GeoGebra, ¿no? Podemos ver que efectivamente esta función para cada i en R tiene exactamente una preimagen. Digo para cada i en R, me refiero a cada i de su recorrido, ¿no es cierto? El recorrido de esta función consiste de todo el conjunto de los números reales y cada uno de esos elementos, cada uno de estos i, tiene una preimagen que es única. Por lo tanto, esta es una función que sí es inyectiva. F de x igual x al cubo es inyectiva. Cada i en el recorrido tiene una única preimagen. Definamos ahora el concepto de sobreyectividad. Diremos que una función f definida de a en b es sobreyectiva si y solo si el recorrido de esta función es igual al codominio b. ¿Qué quiere decir entonces la sobreyectividad? Quiere decir que todos los elementos del conjunto de llegada o codominio tienen efectivamente una preimagen en A. En términos de diagrama, ¿qué nos estaría diciendo la sobreyectividad? Pensemos en una función f definida de un conjunto A que tiene elementos A, B y C sobre un conjunto B que tiene elementos 1 y 2. Vamos a definir esta función de la siguiente manera. Digamos que a A le asignamos, digamos, el 1, a B le asignamos 2 y a C le asignamos 2 también. Esa es una función sobreyectiva porque todos los elementos de B tienen por lo menos una preimagen en el conjunto A. Así definida nuestra función, f es sobreyectiva. Ahora, si B tuviese un elemento más, digamos el 3, y 3 no tiene ninguna preimagen, es decir, el recorrido de la función aquí no sería todo el conjunto B, sino que sería este subconjunto del conjunto B, es decir, el recorrido no sería todo el conjunto de llegada. En ese caso, f ya no sería sobreyectiva. ¿Por qué? Porque hay un elemento del conjunto B que no tiene una preimagen. Pero nosotros hemos definido esta función de esta forma, ¿no? De modo que resulta ser sobreyectiva. Ahora, sobre esta misma función del esquema, ¿podemos decir que f es inyectiva? Pues no podemos decir eso porque fíjate que 2, que es un elemento del recorrido, tiene dos preimágenes distintas. Así que esta f que he dibujado en el diagrama es una función sobreyectiva, pero no es inyectiva. ¿Por qué no es inyectiva? Porque f de b y f de c es igual a 2. Siendo b y c dos elementos distintos del dominio, vemos que ambos tienen la misma imagen, es decir, la preimagen del 2 no es única. El 2 tiene dos preimágenes distintas en el dominio. Entonces, ¿qué es la sobreyectividad? Una función se dice sobreyectiva si y solo si todos los elementos del dominio tienen una preimagen, como es el caso de esta función del esquema. Ahora podemos definir qué entenderemos por una función biyectiva. Diremos que una función f, definida de a en b, se llama biyectiva si y solo si ella es tanto inyectiva como sobreyectiva. Es decir, una función se llama biyectiva si es inyectiva y sobreyectiva. En términos de los diagramas, ¿cómo se vería una función biyectiva? Veamos. Aquí tenemos dos conjuntos A y B. A de elementos A, B y C y B de elementos 1, 2 y 3. Y definiremos una función f que sea biyectiva. Primero debemos asegurar que esta función sea inyectiva, es decir, que todos los elementos de B tengan una única preimagen en A. De modo que podríamos definir nuestra función, por ejemplo, diciendo que la imagen de A es 3, que la imagen de C es 2 y que la imagen de B es 1. Esta es una función inyectiva, puesto que todos los elementos del conjunto B tienen una única preimagen en A. Ahora, ¿es esta función también sobreyectiva?
Claro que sí, porque vemos que todos los elementos del conjunto B tienen una preimagen. Es decir, en este caso el recorrido de la función f coincide con el codominio B. Este esquema es un ejemplo de una función que es biyectiva. Ahora, en el segundo diagrama, si tenemos los mismos conjuntos A y B y definimos f de la siguiente manera, por ejemplo, a le asignamos como imagen el 1, a B también asignamos como imagen el 1 y a C asignamos como imagen el 2, vemos que esta función no es ni inyectiva ni sobreyectiva. ¿Por qué no es inyectiva? Bueno, porque el 1 tiene dos preimágenes distintas, por lo tanto f no es inyectiva. Tampoco es sobreyectiva porque existe un elemento del conjunto de llegada que no tiene preimagen, es decir, aquí el recorrido de la función no coincide con el codominio de la función. Ahora, por lo tanto, con esta función, dado que no es ni inyectiva ni sobreyectiva, podemos decir que tampoco puede ser biyectiva. Esta f no es biyectiva. Ahora, imagina que borramos el elemento 3, es decir, que el codominio de la función consiste únicamente del conjunto 1 que contiene los elementos 1 y 2. En ese caso, esta función f, así definida, como la tenemos ahora, sería una función sobreyectiva. Porque ahora sí, todos los elementos del codominio tienen una preimagen, es decir, el recorrido y el codominio coinciden. Sin embargo, sigue sin ser inyectiva. A y a B asigna la misma imagen, 1, es decir, que 1 tiene dos preimágenes distintas. Así es que f no es inyectiva. ¿Será f una función biyectiva? No, no lo es, porque para que f sea biyectiva, la definición nos dice que debe ser tanto inyectiva como sobreyectiva. Por lo tanto, en este caso vemos que f no es una función biyectiva. ¿Por qué nos interesa el concepto de biyectividad? Partimos la clase preguntándonos cuándo una función tiene inversa, función inversa. Bueno, el siguiente teorema nos indica cuándo la función es invertible. El teorema nos dice que f definida de a en b es una función invertible si y solo si f es biyectiva. ¿Qué quiere decir esto de que f sea invertible, ¿no? Pensemos nuevamente en términos de diagramas. Definamos con estos mismos conjuntos que ya hemos utilizado de ejemplo una función f que sea efectivamente biyectiva. Asignemos, por ejemplo, a C la imagen 1, a B le asignaremos el 2 y digamos que la imagen de A es 3. Así definida, esta función f es efectivamente una función biyectiva. Todos los elementos del conjunto de llegada tienen una preimagen y por lo tanto es una función sobreyectiva y además la preimagen de cada uno de estos elementos es única. Por lo tanto, f también es inyectiva. ¿Cuál es la gracia de que la función sea inyectiva? Que ahora yo puedo definir una función, vamos a llamarla g, tal que esta g me devuelva las preimágenes, es decir, que asigne al 3 a, que al 1 asigne c y que al 2 asigne b. Es decir, observa lo que pasa aquí. Por ejemplo, f de a, según nuestra definición, es igual a 3. Pero si tú ahora compones con la función g, vemos que g de f de a sería g de 3. ¿Y quién es g de 3? La función g asigna al 3, sigue la flecha verde, a. Es decir, tenemos una función g tal que al componerla con f obtenemos el mismo valor a. Es decir, esta g lo que hace es devolverme las preimágenes de cada uno de los elementos que están en el recorrido de la función f. Eso lo podemos hacer para cualquier tipo de función f, pero no siempre esta relación que devuelve preimágenes es una función. Veamos otro ejemplo.
Aquí tenemos otro diagrama para ese segundo ejemplo. Imaginemos ahora que esta función, ¿cierto?, asigna elementos de A o lleva elementos de A elementos del conjunto B de la siguiente manera. Digamos que la imagen de A es, digamos, 1, la imagen de B también es 1 y que la imagen de C es 2. Esta función así definida es sobreyectiva, pero no es inyectiva. ¿Por qué no es inyectiva? Bueno, porque el 1, ¿verdad?, tiene dos preimágenes, A y B. Ahora, si yo intento definir esta relación G, que va de B en A, y que me devuelve preimágenes, ¿qué haría la relación G? Tomaría el 2 y le asignaría a C. Al 1 le asignaría tanto A como B. Esta G que acabamos de definir no es función. ¿Por qué no es función? Porque el 1 tendría dos imágenes y en ese caso esta relación no es una función. En cambio, en el primer caso, te fijas que para todos los elementos de B, G de 1 es C, G de 2 es B, G de 3 es A. Es decir, G asigna a cada elemento de B una única imagen en A. En este caso, G sí es una función. ¿Y a qué se debe que G sea función en el primer caso y no en el segundo? Bueno, que en el primer ejemplo, f es una función biyectiva. En el segundo caso, G, la relación inversa, no es función porque f no es una función inyectiva, es decir, f no es una función biyectiva. Por lo tanto, el teorema que nos asegura, cuando decimos que f es invertible, nos estamos refiriendo a lo siguiente. Si f de A en B es una función biyectiva, entonces la relación inversa, ¿verdad?, que me devuelve las preimágenes, sí es una función y la llamamos la función inversa de f. El teorema es un sí, solo sí, es decir, si f de A en B es una función invertible, entonces es biyectiva y viceversa. Si f es biyectiva, entonces f es una función invertible, es decir, que existe para ella una función inversa. Formalicemos ahora el concepto de función invertible. Dada f, una función definida de A en B, decimos que f es invertible si y solo si existe una función g definida de B en A, tal que si y es igual a f de x, entonces x es igual a g de y, y viceversa. Si x es igual a g de y, entonces y es f de x. Es decir, que las ecuaciones anteriores sean lógicamente equivalentes, ¿no? Es usual denotar la función inversa g como f inversa de x. Esta es la notación f inversa para esta función g de la que hablábamos hace un rato, ¿no?, la que veíamos en el diagrama. ¿Cuándo? ¿Qué nos decía el teorema anterior? ¿Cuándo una función es invertible? Cuando f es biyectiva. El teorema nos asegura que esta relación g es una función si y solo si f es una función biyectiva. Ya no denotaremos más por g a esta función, la denotaremos por f inversa o inversa de f. Otra forma de indicar que g es la inversa de f es la siguiente. Si f es una función biyectiva, existe su función inversa. Vamos a decir que si f, definida de A en B, es biyectiva, como vimos en el teorema anterior, biyectiva, entonces existe una función que denotamos por inversa de f, que está definida de B en A, con la siguiente propiedad. La propiedad que nos dice, ¿no?, que si y es f de x, entonces x es g de y y viceversa. Otra manera de decir eso es que cuando compongo f con su función inversa, lo que obtengo es la identidad para todo x del dominio de la función inversa de f. ¿Quién es el dominio de la función inversa? Bueno, corresponde al recorrido de la función f. O bien, de otra manera, también podemos decir que al componer la inversa con f, lo que obtengo nuevamente es x, solo que este x vive en el dominio ¿de quién? En el dominio de la función
f. Esa es otra manera de caracterizar la función inversa. En este ejemplo se nos pide encontrar, en caso de que exista, la función inversa para cada una de las siguientes funciones definidas cada una en su dominio natural. Ya estudiamos estas funciones antes cuando hablamos de inyectividad. Sabemos que en el primer caso, f de x, vamos a definir primero su dominio, que es r, sobre su recorrido, que también es r, que asigna, ¿no es cierto?, a cada x, 4x más 5, es una función inyectiva. Eso ya lo estudiamos antes. Y como el recorrido de esta función f corresponde con el codominio, es r, podemos ver que f también es sobreyectiva. Luego f también es sobreyectiva. Por lo tanto, aquí tenemos un ejemplo de una función biyectiva. ¿Y qué implicancia tiene el hecho de que nuestra función f sea biyectiva? Bueno, al ser f biyectiva podemos asegurar que existe una función que llamamos la inversa, que está definida de los reales en los reales, donde entendemos aquí los reales por el recorrido de f, y acá este conjunto de los números reales es el dominio de la función f. ¿Qué cumple esta función que llamamos inversa de f? Es una función tal que cuando componemos f con su inversa, nos da como resultado la identidad para todo x del dominio de la inversa, que en este caso es r. Ahora, f de x es la función que asigna a cada x 4x más 5. Por lo tanto, cuando decimos que f compuesta con la inversa es la identidad para todo x de r, lo que estamos diciendo es que 4 veces la inversa de f más 5, ¿cierto? Estoy calculando la composición de f con su inversa, es igual a x para todo x de r. Luego, de aquí podemos despejar la función inversa de f. 4 veces la inversa de f sería x menos 5. Y por lo tanto, la función inversa de f es un cuarto de x menos 5. Así definida, obtenemos la función inversa de f para todo x en r. Pensemos ahora en el segundo ejemplo. Nos dan f de x definida por 2x menos 1 dividido en 3x más 2. Estudiemos ahora esa función. Por aquí tenemos nuestra función f. Vamos a recordar el gráfico de la función f. Aquí tenemos la gráfica de la función f. La dejaremos por aquí para ir mirándola y que nos ayude con nuestro análisis. Lo primero que haremos es determinar el dominio y el recorrido de la función f. Veamos, pensemos en un x del dominio de esta función. X pertenece al dominio de f si y solo si f de x, que está dado en nuestro caso como 2x menos 1 dividido en 3x más 2, es un número real. Ahora, para que este cociente sea un número real, lo que necesitamos es que 3x más 2 sea distinto de 0. Es decir, que x sea distinto de menos 2 tercios. Así, el dominio de nuestra función f consiste de todos los números reales distintos de menos 2 tercios. Y ya habíamos visto, de hecho, en la gráfica de nuestra función, que ella no está definida en x igual a menos 2 tercios. Si trazamos aquí la recta x igual a menos 2 tercios, podremos ver que en ese punto se obtiene una asíntota de la función. Tracemos la gráfica de esa recta. Escribamos entonces x igual
igual a menos 2 tercios. Aquí podemos ver la gráfica que es asíntota de la función. Agrandemos un poco el gráfico para que se pueda apreciar mejor. La recta azul corresponde a una asíntota de la gráfica y eso indica que la función no está definida para ese valor de x. Entonces, ya tenemos el dominio y ahora necesitamos el recorrido de la función. Pensemos entonces en un y que vive en el recorrido de la función. Vamos a buscar el recorrido. Y pertenece al recorrido de la función f si y solo si existe algún x en el dominio, es decir, en los reales sin el menos 2 tercios, tal que, y es de la forma, es imagen de ese x, ¿no? Es decir, debe ser de la forma 2x menos 1 dividido en 3x más 2. Veamos para cuáles y existe una preimagen. Intentemos despejar x de aquí. Reescribiremos esto como 3x más 2 por y igual a 2x menos 1, teniendo en cuenta que nuestro objetivo es lograr despejar x de la ecuación. Más bien averiguar para cuáles y en R podemos despejar x en función de y, ¿no? Veamos. Agrupemos las x a un lado de la igualdad. Tenemos 3xy menos 2x igual a menos 2y menos 1. Al lado izquierdo podemos ahora factorizar por x. Obtendremos como factor 3y menos 2 igual a menos 2y menos 1. Y hasta aquí podemos llegar sin pedir nada a las y. En este momento debemos decir que para poder despejar x en función de y es necesario que el factor 3y menos 2 sea distinto de 0. Entonces eso ocurre para los y que son distintos de 2 tercios. Entonces para y distinto de 2 tercios efectivamente existe preimagen x que estará dada por menos 2y menos 1 dividido entre 3y menos 2. Es decir, cuáles son los y que tienen una preimagen, es decir, cuál es el recorrido de la función, es el conjunto de los números reales, excepto el 2 tercios que no tiene una preimagen. Entonces ya contamos con el dominio de la función, dejaremos estos conjuntos que ya determinamos por aquí reservados, tenemos el dominio de la función y ahora también descubrimos su recorrido. Podemos ver también en la gráfica que y igual a 2 tercios no tiene una preimagen. Si volvemos acá a la gráfica, podemos trazar la recta y igual a 2 tercios. Veamos. Escribamos entonces y igual a 2 tercios. Aquí tenemos la recta paralela al eje X, la recta roja que podemos ver en la gráfica, que como apreciamos no tiene una preimagen. Te fijas como y igual 2 tercios, la gráfica roja, no tiene ninguna preimagen en el dominio. Así es que efectivamente el recorrido de nuestra función es el conjunto de los números reales sin el 2 tercios. Ok, ya tenemos el dominio y también tenemos el recorrido de la función. Ahora podemos definir nuestra función de la siguiente manera para que sea biyectiva. Nuestra función f, definida desde su dominio, que son los reales sin el menos 2 tercios, en los reales sin el 2 tercios, es efectivamente una función biyectiva. ¿Cómo está dada nuestra función? Está dada, ¿no es cierto?, por 2x menos 1 dividido en 3x más 2. Ya probamos antes que
es una función inyectiva y ahora que en la llegada tenemos justamente el recorrido de la función, podemos asegurar que también es sobreyectiva. Esta función así definida es biyectiva. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si f es biyectiva, quiere decir que entonces existe una función que llamamos la inversa de f, que está definida de los reales sin el 2/3, es decir, desde el recorrido de la función f, en el dominio de f, que son los reales sin el menos 2/3, con la propiedad de ser inversa. Es decir, tal que al componer f con su inversa, lo que obtenemos es x. Esto para todo x del dominio de la función inversa, es decir, para todo x del conjunto de los reales sin el 2/3. De esta relación que acabamos de escribir, que no es otra cosa que la definición de función inversa de esta ecuación, podemos despejar la inversa de f. Entonces, cuando decimos f compuesta con su inversa igual a la función identidad, para x en los reales sin el 2/3, lo que estamos diciendo, usando la definición de la función f, es lo siguiente. Escribamos la composición. Esto sería 2 veces la función inversa de f menos 1 dividido en 3 veces la función inversa de f más 2 igual a x. Y de esta ecuación despejaremos la inversa. Entonces tenemos 2 veces la función inversa de f menos 1 igual a 3x por la función inversa de f más 2x. Lo que hice aquí fue multiplicar toda la ecuación por 3 veces la inversa de f más 2 y distribuir de inmediato esta x, ¿cierto?, sobre la suma. Nuestro objetivo es despejar la función inversa, descubrir cómo asigna las imágenes a cada x de su dominio nuestra función inversa. Entonces agrupemos al lado izquierdo de la igualdad las expresiones que contienen a la función inversa de f. Ahora podemos factorizar por la inversa de f al lado izquierdo de la igualdad y me quedaría como factor 2 menos 3x. Esto es igual a 2x más 1. Por lo tanto, para x distinto de 2/3, efectivamente el dominio de nuestra función inversa son los números reales sin el 2/3, por lo tanto podemos asegurar de inmediato que este factor de aquí es distinto de 0. Podemos despejar la inversa. La inversa de f está dada por 2x más 1 dividido en 2 menos 3x. Y esto es válido para todo x del dominio de la inversa que ya habíamos determinado es los reales sin el 2/3. Es decir, para todo x en R sin el 2/3. Ya tenemos entonces la función inversa de f definida en su dominio. Pensemos ahora en los ejemplos 3 y 4. Ya analizamos estas funciones antes cuando hablamos de inyectividad. En el ejemplo 3 tenemos la función f de x igual a x al cuadrado, que no es una función inyectiva. No es inyectiva. Y si no es inyectiva, no es sobreyectiva. Luego, esta función f no tiene inversa. En el ejemplo 4 tenemos otro ejemplo, el valor absoluto de x, de una función que no es inyectiva. Y si no es inyectiva, no es sobreyectiva, por lo tanto no tiene inversa. Y en el ejemplo 5 tenemos la función cúbica. Esta función sí es una función inyectiva, ya la analizamos antes. Entonces tiene dominio R y el recorrido, como vimos hace un rato en la gráfica, también es R. Esta función definida de R en R, dada
por f de x igual a x al cubo si es biyectiva. Luego existe una función inversa. Una función definida de R en R con la propiedad de ser su inversa, es decir, con la propiedad tal que al componer ambas funciones obtenemos la identidad para todo x en R. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que f, es decir, x al cubo, compuesta con su inversa, eso sería la inversa de f al cubo, es igual a x. Y nosotros conocemos la función inversa, ¿no? Para obtener de aquí f inversa, debemos aplicar la función raíz cúbica a ambos lados de esta igualdad. Es decir, que la función inversa de x al cubo es la raíz cúbica de x, que tiene por dominio también r. Veamos algunas propiedades de la función inversa. Si f es una función definida de a en b, que es invertible, ¿qué quiere decir? ¿Verdad? Que cuando nos dicen que f es invertible, nos están diciendo de que f es una función biyectiva. Es una equivalencia, ¿no? Y sea f de b en a su inversa. Entonces, ¿qué podemos decir de los dominios y los recorridos? La primera propiedad nos dice que el dominio de la función f coincide con el recorrido de la inversa. Exactamente, si f está definida de a en b, su inversa está definida de b en a. Y también el recorrido de la función f corresponde al dominio de la función inversa. La segunda propiedad ya la hemos usado antes, nos dice que al componer f con su inversa obtenemos la identidad para todo x del recorrido de f, que coincide con el dominio de la inversa. Y que cuando componemos la inversa con f de x obtenemos también la identidad x, pero para todo x del dominio de la función f. La propiedad 3 nos dice que la inversa de f es la propia f, porque la propiedad de ser inversas es en realidad recíproca. ¿Qué nos dice la definición? Decimos que una función es inversa de la otra si al componerlas obtenemos la identidad. Por eso decimos que f inversa es la función inversa de f. Pero lo mismo vale al revés, ¿no? Para la inversa de f existe una función f, tal que al componerlas obtenemos la identidad. Es decir, la relación de ser funciones inversas es recíproca. La inversa de f es f inversa y la inversa de f inversa es f. La propiedad 4 nos dice que el gráfico de la función inversa es una reflexión del gráfico de f respecto de la recta y igual a x. Esa es una propiedad muy útil a la hora de querer graficar la inversa de una función. Por ejemplo, aquí tenemos nuevamente la gráfica de la función y igual a x cubo, que ya hemos visto es una función biyectiva y por lo tanto tiene función inversa. Si quisiéramos obtener la gráfica de la función inversa a partir de la gráfica de y igual a x cubo, trazamos la recta y igual a x, la identidad, y reflejamos la gráfica de la función cúbica respecto de la recta igual a x. Vemos que esta porción de la curva pasaría ahora a estar por sobre la recta, mientras que esta porción de la curva pasaría a estar por debajo de la recta. Lo mismo pasaría acá. Mira, aquí vamos a trazar ahora la gráfica de y igual a raíz cúbica de x, que es la gráfica azul. Puedes observar desde la gráfica que efectivamente se puede apreciar, ¿verdad?, que la gráfica de la raíz cúbica de x no es más que la reflexión del gráfico de la función igual a x cubo respecto de la recta y igual a x, de la identidad. Aquí lo podemos ver, ¿no? Vamos a dejar ahora la gráfica únicamente de la raíz cúbica. Ahí tenemos ilustrada esa muy conveniente propiedad de la función inversa. La gráfica de la inversa entonces siempre se puede obtener
reflejando el gráfico de f respecto de la recta y igual x. Y viceversa, ¿no? Puedo obtener el gráfico de f reflejando el gráfico de la inversa respecto de la recta igual x. Es decir, estos gráficos son simétricos respecto de la recta y igual a x. Veamos ahora un par de ejemplos más. En este ejemplo se nos pide determinar si la función f dada por 1 menos raíz de menos x al cuadrado menos 2x es una función inyectiva en el dominio que también se nos pide calcular. Veamos, partamos por el dominio de la función. X pertenece al dominio de f si y solo si x permite que la imagen f de x sea también un número real. Para que f de x sea un número real, solamente necesitamos que menos x al cuadrado menos 2x sea mayor o igual que 0. De ese modo, la raíz de esta expresión es también un número real. Para eso podemos observar que esta expresión menos x al cuadrado menos 2x, la podemos factorizar también, ¿no? Como menos x, factor de x más 2. Pero es esencialmente una expresión cuadrática que podemos pensar como una función cuadrática cuyo gráfico es una parábola que abre hacia abajo porque el coeficiente de x cuadrado es negativo. Es una parábola que abre hacia abajo y tiene dos ceros. Aquí podemos apreciar los ceros, ¿no? 0 es el valor que hace 0 este factor y x igual menos 2, el valor que hace 0 el segundo factor. O sea, los ceros de esta expresión cuadrática están en menos 2 y 0. Vemos que la expresión cuadrática es mayor o igual que 0 cuando x se encuentra entre menos 2 y 0. Por lo tanto, para que x esté en el dominio de nuestra función f, x debe estar en el intervalo cerrado menos 2, 0. Así ya tenemos el dominio de la función f. Es el conjunto, el intervalo cerrado, menos 2, 0. Tenemos ya el dominio y ahora debemos averiguar si esta función definida con ese dominio es o no una función inyectiva. Ahora, del mismo análisis que hemos hecho para determinar el dominio, podemos ver que cuando x es menos 2 y cuando x es 0, la expresión que está dentro de la raíz, ¿cierto? Menos x cuadrado menos 2x es igual a 0. Por lo tanto, vamos a decir de inmediato, mira lo que pasa si evaluamos la función en esos puntos que acabamos de mencionar. F de menos 2, ¿qué sería? Sería 1 menos la raíz de menos 2 al cuadrado, menos y menos más 2 por 2. Es decir, esto sería menos 4 más 4, es decir, 0, y la imagen entonces de menos 2 es 1. Si evaluamos en x igual 0, obtendremos 1 menos la raíz de menos 0 al cuadrado, menos 2 por 0, ¿no es cierto? Es decir, esto de acá también es 0 y vemos que la imagen de 0 también es 1. Por lo tanto, f asigna a menos 2 y a 0 la misma imagen, 1. De modo que f no es una función inyectiva. Pues existe un valor, un elemento del recorrido que tiene dos preimágenes distintas. De modo que f no es una función inyectiva. En el ejemplo 2, se nos da una función f definida de un conjunto A que es subconjunto de los reales, en un conjunto B que también es subconjunto de los reales y está dada por f de x igual a x al cuadrado, cuya gráfica, ¿cierto?, es esta parábola con vértice en el origen que abre hacia arriba. Nos piden demostrar que si A es subconjunto de los reales positivos o bien de los reales negativos, entonces f es una función inyectiva. Para los casos anteriores también nos piden encontrar el conjunto B de modo que f sea sobreyectiva y en ambos casos encontrar explícitamente la función inversa de f. Entonces veamos. Pensemos en esta función de manera gráfica.
Aquí podemos apreciar la gráfica de y igual x cuadrado con su dominio máximo, que es r. Vemos que en todo r, ya lo hemos estudiado antes, esta función no es inyectiva, pero observa que si seleccionamos o restringimos su dominio al intervalo 0 infinito, vemos que cada elemento del recorrido, que es el 0 infinito, tiene una única preimagen. Eso cuando el dominio de la función se restringe al intervalo 0 infinito o a cualquier subconjunto de ese intervalo. Entonces vamos a definir nuestra función f con dominio los reales positivos. Incluso podríamos definirla con los reales positivos y el 0, pero nos dicen que A debe ser un conjunto, un subconjunto de los reales positivos. Vamos a tomar todo el conjunto de los reales positivos. Y vemos que con ese dominio el recorrido de la función también consiste en los reales estrictamente positivos. Por lo tanto, vamos a definir el conjunto B, de inmediato vamos a la segunda parte del problema, como los reales positivos también. Y esta función asignará a cada x en los reales positivos su cuadrado. Así definida, esta función efectivamente es inyectiva. Probemos esta afirmación. ¿Cómo probamos que la función así definida es inyectiva? Vamos a considerar aquí dos elementos del dominio, digamos sean x e y en los reales positivos, que tengan la misma imagen, es decir, tal que x al cuadrado sea igual a y al cuadrado. ¿Y qué debemos probar? Que entonces x es igual a y. Ahora, si x al cuadrado es igual a y cuadrado, extraemos la raíz cuadrada, ambos términos a cada lado de la igualdad son no negativos, son estrictamente positivos de hecho, por lo tanto podemos extraer la raíz cuadrada. Y obtendremos al lado izquierdo valor absoluto de x, la raíz de x al cuadrado, y al lado derecho la raíz de y cuadrado, que es el valor absoluto de y. Dado que estamos restringidos al conjunto de los reales positivos, podemos decir que el valor absoluto de x es igual a x y que el valor absoluto de y es igual a y. Por lo tanto, efectivamente, nuestra función f es una función inyectiva. El recorrido de nuestra función, tal como la hemos definido, son los reales positivos que coincide con el codominio. Por lo tanto, nuestra función es biyectiva. Ahora, al ser f biyectiva, definida así, ¿verdad? De los reales positivos en los reales positivos, dada por f de x igual x al cuadrado, hemos probado que es biyectiva y por lo tanto existe una función inversa para ella. Esta función inversa está definida de los reales positivos también en los reales positivos y cumple que al componer f con su inversa lo que obtenemos es la identidad x para todo x en los reales positivos. ¿A qué equivale esto? Equivale a, pues compongamos, ¿no? F es x al cuadrado. En este caso sería el cuadrado de la función inversa. Y esto es igual a x para todo x del dominio de la inversa, es decir, de los reales positivos. ¿Cómo obtenemos la inversa de esta última igualdad? Debemos extraer la raíz cuadrada. De ese modo obtendremos, vamos a escribirlo como explícitamente, ¿no? Raíz cuadrada de la inversa al cuadrado. Al lado derecho, raíz de x. Podemos calcular la raíz de x porque x es un número real positivo. Y esto último es equivalente a valor absoluto de la función inversa igual a raíz de x. Ahora, ¿cuál es el recorrido de la función inversa? Es decir,
en qué conjunto está la inversa de f. Esta función va de los reales positivos en los reales positivos. Por lo tanto, f inversa de x pertenece al conjunto de los reales positivos y entonces podemos decir que su valor absoluto es simplemente f inversa de x. Por lo tanto, la función inversa de x al cuadrado es la raíz de x. Pero esta función igual a x cuadrado tiene inversa solo cuando su dominio está restringido al conjunto de los reales positivos, o incluso podemos considerar aquí el 0 y también el 0 en el recorrido. En ese caso su inversa también irá de los reales positivos con el 0 en los reales positivos con el 0 y estará dada por la raíz de x. Es decir, la función raíz de x, que también podemos graficar aquí en GeoGebra, para que la podamos apreciar. Veamos, escribamos y igual a la raíz de x. Vamos a mirar su gráfica. Aquí la tenemos. Entonces la raíz de x es la función inversa de igual a x al cuadrado, pero cuando tenemos a esta función restringida a los reales positivos con el 0. De la misma forma, tú ahora puedes hacer la otra parte que queda propuesta de este problema. Restringe el dominio de la función igual a x cuadrado o f de x igual a x cuadrado al conjunto de los reales negativos, es decir, a este conjunto. Vamos a borrar aquí. Entonces ahora restringe el dominio a este dominio, los reales negativos. Y verás que el recorrido de la función nuevamente son los reales positivos. Con esa definición, es decir, con este dominio y este recorrido, puedes definir la función, la misma función. Verás, puedes probar también que ella es tanto inyectiva como sobreyectiva y encontrar de la misma forma en que lo hicimos aquí su función inversa. Ese problema o esa parte del problema queda propuesta para ti como ejercicio. Con este ejemplo damos por finalizada la clase de hoy. Espero que haya sido de ayuda, que hayas aprendido qué es una función inyectiva, sobreyectiva y biyectiva y cómo esto implica que una función biyectiva tiene una función inversa. Nos vemos en la próxima clase. Hasta entonces.